Buen día, mi nombre es Antonio Márquez y soy su maestro de la clase de existencialismo. Se preguntarán por qué vamos a hacer una clase virtual o una videoconferencia. Esto es debido a lo ocurrido el pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, donde hubo un terremoto muy fuerte. La zona de Tlalpan salió afectada y es por eso que las autoridades, tanto la SEP como Protección Civil, todavía no permiten que regresemos a la escuela. Para que no se perdiera el ciclo o se retrasaran más, el instituto habilitó este tipo de clases. Esperemos que ya para la segunda clase nos podamos ver en el salón para poder así trabajar de una mejor manera o una interacción mejor. A mí me gusta tener esa interacción con mis alumnos para poder así trabajar con ellos. Sin embargo, vamos a trabajar de esta manera. Ahora voy a presentar las dinámicas, la presentación, las diapositivas. Vamos a ir trabajando poco a poco. El tema de existencialismo es muy largo, son muchos autores, lo vamos a trabajar lo mejor posible. Ahorita en las presentaciones les dejo mi correo, mi teléfono para cualquier duda o aclaración, lo checamos por ahí. Entonces vamos a empezar con la diapositiva. Bueno, como les dije, este es mi número de teléfono y mi correo electrónico. Para cualquier duda, aclaración o pregunta respecto a la clase, me pueden contactar, ya sea por celular a través de WhatsApp, de correo, mensaje de texto, de llamada, y por correo electrónico lo reviso diario. Si me mandan un correo en el transcurso del día o máximo el otro día, les contesto ese correo. Antes de empezar o iniciar esta presentación, vamos a manejar lo que es el modo de evaluar. Es el 80% de asistencia y permanencia en clase para tener derecho a ser evaluado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como son clases intensivas, ustedes tienen que investigar mucho por su cuenta. Entonces necesitamos tener el 80% de asistencia para poder seguir con los otros rubros de evaluación. ¿Cuáles son los otros rubros? El examen, un examen que va a valer el 35%. Ese examen se va a hacer en la última sesión, en la sesión 7 que nos veamos, y va a costar el 35%. La otra es participación continua e individual en clase, 15%. Trabajo dentro del salón de clases, un 20%. Y reporte de lectura por medio de mapa o diagrama conceptual, 30%. Como yo les dije, a mí me gusta ser dinámico, me gusta estar en contacto con los alumnos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos muy aburrida la clase es tanto para ustedes como para mí. Entonces por eso es que está dividido en esta forma: participación continua y trabajo entre clase. El reporte de lectura, ya sea que yo los voy pidiendo, sea semanal o va a ser para fecha de entrega, pero por el momento son los puntos que se tienen que tocar. De estos rubros de evaluación vienen en el programa guía. El programa guía se le va a hacer llegar a su jefe de grupo para que él se los distribuya a todos, o si me quieren mandar mensaje personal, yo se los envío, pero el chiste es de que todos tengan el programa guía, porque ahí viene establecido cuáles son los criterios de evaluación, las bibliografías, los temas a tratar en las sesiones, lo que se va a ver durante las sesiones. Entonces es importante que lo tengan. Ahorita los puse así para que lo vayan conociendo, pero cuando ya lo tengan o nos veamos ya será especificado bien. Antes de empezar voy a poner lo que es las reglas de convivencia. ¿Por qué siempre pongo reglas de convivencia? Porque estamos en un grupo que somos personas distintas. Ustedes ya se conocen, yo no los conozco, ustedes saben cómo son los grupitos. Por eso es que yo pongo estas reglas de convivencia, para tener una armonía en el salón lo mejor posible. ¿Y cuáles son estas reglas de convivencia? 1. Todo lo que aquí se dice, aquí se queda. Esto es importante porque los comentarios que se lleguen a hacer dentro del salón de clase, las participaciones, que se queden ahí en el salón de clase. Me ha tocado en grupos que lo dicen, lo que se platica en el salón lo empiezan a platicar en las escaleras, afuera, y es un poco molesto o incómodo para la persona que lo aportó. Respeto a las diferentes ideologías y sentimientos. Esta misma manera tenemos que respetar a los compañeros, a sus pensamientos, a su forma de decir.
La otra es honestidad, cordialidad y armonía. Hablar en primera persona, o sea, yo. Aquí ya no es conveniente es que me dijeron, es que escuché, no. Y lo que yo digo, lo que yo pienso lo voy a decir en primera persona para poder así trabajar de esta mejor manera posible. Otra y más importante, puntualidad, 10 minutos de tolerancia. A los 10 minutos empiezo a pasar lista. Si uno llega a 15, 20 minutos, perfecto, va a poder pasar, pero ya va a tener con su falta la lista. ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque, como le digo, usted se tiene que comprometer a las clases al 100%, porque son pocas sesiones para las cuales tienen que aprovechar al máximo. Entonces yo a los 10 minutos empiezo a pasar lista. Si tú llegas y te puedes sentar, puedes tomar tu clase, pero sin hacer mucho relajo. Aquí otra dice empatía, reconozco las emociones de los demás. No hay participaciones correctas o incorrectas. Muchas veces empiezan a los compañeros, quieren aportar algo, pero no lo dicen porque, ay, es que me van a regañar o me van a decir que estoy muy tonto. Aquí todas las preguntas, todas las participaciones son buenas y se aportan. Pero eso sí, las participaciones deben ser breves, claras y concisas. No es de que yo quiero tener una participación de 10 minutos y luego otros 10 minutos, no. Es una participación en la cual debemos ser breves, claros y precisos. Yo siempre les voy a dar la palabra para el que quiera participar. Los haré participar, pero con esa intención de que sean breves y claros. No interrumpir la clase. Ya estamos en una maestría, ya saben las cosas del instituto. ¿Cuáles son las de no interrumpir las clases? Es si tengo algo que levantarme por salir al baño, salir a contestar que ahí dice teléfono en vibrador, lo hago, pero de una manera tranquila, sin hacer mucho relajo. Salgo, regreso a mi lugar y sigo con la clase. ¿Y por qué pongo el teléfono en vibrador? En ocasiones haremos dinámicas en las cuales necesitamos silencio. Y si está todo el grupo en silencio, empieza a sonar un teléfono y no está en vibrador, todo el grupo empieza a perder la concentración, empiezan a alterarse. Entonces por eso yo lo pongo el teléfono en vibrador. Les llaman, pueden salir a contestar, regresan de una forma tranquila. Entonces esas son lo básico para tener una buena armonía en el salón de clase. Ahora sí vamos a empezar con la primera clase, que es el existencialismo. En esta primera clase vamos a hablar qué es el existencialismo, el proceso de despersonalización, existencialismo y religión, fenomenología y existencialismo y fundamentos filosóficos. Esta primera clase es como de apertura para ir conociendo qué es el existencialismo. Es un tema un poco complejo y muy largo, hay muchos autores en los cuales vamos a ir trabajando poco a poco. El día de hoy se van a mencionar algunos, pero en el transcurso de las clases vamos a ir mencionando algunos y vamos a ir dejando unas tareas para ir así familiarizándonos con esos autores. Entonces empezamos con la primera diapositiva, la presentación. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es un movimiento filosófico que se originó entre el siglo XIX y XX. Esta corriente se enfocaba en el estudio de la condición humana, las emociones, el compromiso individual y la libertad. El existencialismo le devolvió al hombre su papel como individuo, colocándolo en el medio de la reflexión filosófica y distinguiéndolo como un ser sin ataduras y totalmente autoconsciente. Entonces aquí el existencialismo surge en el siglo XIX-XX y empieza a los autores a decir, les empieza a entrar esa inquietud, qué es lo que pasa en el ser humano, cómo es que empezó el ser humano, de dónde viene el ser humano, cuál es su existencia, y es por eso que empieza a hacer este tipo de pensamiento. Entonces es parte filosófica, pero es algo que nos aportó mucho, al día de hoy nos sigue aportando mucho. El existencialismo es una corriente filosófica muy importante en nuestra época. Vuelve su mirada sobre la existencia concreta del hombre. Lo que les decía, desde que empezó a hacerse famoso hasta los días de hoy, es algo muy importante para nosotros. Nace a partir de la filosofía de Nietzsche y sobre todo de Kierkegaard. De aquí que sus temas sean crudos y pesimistas. Se habla de la muerte, la finitud, de la existencia, la nada, la angustia y la desesperación del sentido.
Entonces, estos autores son uno de los tantos que vamos a ver, pero es este tipo, a partir de sus filosofías de ellos, es como que empezar a sacar lo que es el existencialismo. El existencialismo, como una forma de vitalismo, desarrolla una actitud negativa frente al racionalismo abstracto y evidentemente frente a la metafísica. La reflexión existencial consiste en volverse a ver uno mismo aquí y ahora, pues lo demás no existe, solo el hoy. Además trata de estudiar cómo el hombre se relaciona con el mundo, porque quiera el hombre o no, tiene que habérselas con su mundo. Entonces, como les decía, los existencialistas empiezan a preguntarse ¿de dónde viene el ser humano? Incluso aquí se habla si existe Dios, si no existe Dios. Entonces ese tipo de cosas empieza a manejarse en el existencialismo. De aquí que, como les dije, esta corriente es muy fuerte para nuestros días. Existen 3 escuelas de razonamiento existencialista: el existencialismo ateo, el existencialismo agnóstico y el existencialismo cristiano. Ahorita los vamos a ir viendo cada una de ellas. El existencialismo ateo tiene como principio fundamental el rechazo hacia toda creencia inmaterial, metafísica o religiosa. Según esta corriente, la naturaleza humana no existe, porque no existe un Dios que la posee. Existen 3 escuelas de razonamiento existencialista: el existencialismo ateo, el existencialismo agnóstico y el existencialismo cristiano. El existencialismo ateo tiene como principio fundamental el rechazo hacia toda creencia inmaterial, metafísica o religiosa. Según esta corriente, la naturaleza humana no existe porque no existe un Dios que la procree. Es el hombre quien se percibe a sí mismo como ser y es el único que determinará qué quiere ser. Entre los más destacados exponentes de esta escuela se encuentran Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Ahorita vamos a ver un pequeño video del pensamiento de Sartre y luego continuamos con la presentación. Jean-Paul Sartre, y sí, le voy a decir Sartre y no Sartre, fue un filósofo francés que vivió entre 1905 y 1980 y es considerado uno de los principales exponentes del existencialismo. También tenía estrabismo y fue pareja de Simone de Beauvoir. En este video vamos a exponer de manera general su pensamiento filosófico a través de 3 de sus frases más célebres. Imaginemos que has decidido construir una silla. Antes de construir esa silla, tú tienes muy claro su propósito. Pase lo que pase, debe servir para sentarse. Ese propósito es su esencia. Después, construyes la silla y ahora esa silla existe en el mundo. Para Sartre, las sillas y cualquier otra cosa que careciera de conciencia era lo que él llamaba un ser en sí. Sin embargo, Sartre consideraba que el ser humano, a diferencia de una silla, tiene conciencia y por lo tanto es un ser para sí, un ser indefinido que se construye a partir de sus decisiones y sus actos. Sartre es ateo, por lo cual considera que no hay un Dios que nos haya creado. Para él, la vida del ser humano no tiene ningún propósito predefinido por algún poder superior. Las personas no vienen al mundo con una misión. Pero esto mismo hace que el ser humano tenga libertad total de elegir su propio propósito en la vida. Por lo tanto, para Sartre, los seres humanos venimos al mundo, o sea, existimos, y después elegimos nuestro propósito en la vida, o sea, nos creamos una esencia. Para Sartre, ningún Dios, gobierno o sociedad debe decirte cuál es tu propósito en la vida, sino que tú eres libre de decidirlo por ti mismo. Sin embargo, esta libertad también es una condena, ya que la libertad produce angustia. Imagina que has decidido comer un helado. Vas a la única heladería de tu ciudad y te dicen que solo tienen helado de chocolate. No tienes libertad para elegir otros sabores, así que compras tu helado de chocolate, te lo comes y te conformas con ello. No hay ninguna decisión que tomar respecto al sabor del helado. Sin embargo, imaginemos también que vuelves a la semana siguiente a la misma heladería y ahora tienen 130 sabores diferentes, pero solo puedes comprar un solo sabor. El sentimiento de angustia te embarga. Temes no elegir el sabor más rico, pero haces un esfuerzo y te decides por el de pétalos de rosa.
Apenas le das el primer lengüetazo, te arrepientes y piensas que hubiera sido mejor elegir el de maracuyá. Muchos han experimentado la angustia al elegir una carrera, elegir una pareja, decidir en la compra de un bien. Tener libertad es experimentar angustia. Esa es su condena. A pesar de que la filosofía sartreana es una filosofía de libertad, también concede que hay factores sobre los que no tenemos libertad de elección. No elegimos nacer en cierto país, no elegimos el sexo con el que nacemos, ni la familia que nos cría. Sin embargo, en cierto momento de nuestras vidas tenemos la libertad de decidir por nosotros mismos qué es lo que haremos con lo que han hecho de nosotros. Sartre nos invita a ser conscientes de nuestra libertad y a ejercerla con responsabilidad. Hay cierta facilidad en obedecer ciegamente a una religión, a un gobierno o a un sistema económico. El que obedece ciegamente no tiene que pensar, solo obedecer. Por eso limitarse a obedecer es tan cómodo. Sin embargo, cuando verdaderamente nos damos cuenta de que somos libres, empieza lo difícil, ya que debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esta libertad? Sartre nos invita a lidiar con esta pregunta y con la angustia que la acompaña. Nos reta a construirnos a nosotros mismos sabiendo de antemano que somos un proyecto que solo terminará con el día de nuestra muerte. Hablemos un poco de las características del existencialismo. Su centro es la condición del ser humano como universo propio. La experiencia del ser humano es la esencia de sí mismo más allá de una esencia abstracta divina. Da origen a la epistemología como rama filosófica de mayor integridad. El ser humano no es parte de un todo o universo, sino una integridad aparte. Su propuesta del existencialismo. El ser humano existe desde el momento en que es capaz de generar algún tipo de pensamiento. El pensamiento lo hace independiente y por lo tanto libre. En ausencia de esta libertad no puede haber existencia. Entonces los existencialistas decían que para ser libres teníamos que pensar, teníamos que ser independientes. Es el propio ser humano el creador del significado de su vida. Lo que es un ser humano, el ser, estará determinado por el espacio de tiempo que vive y su experiencia única. Entonces son los actos de hombre que determinan quién es. Dicho lo anterior, el hombre está libre como responsable de sus actos. Esto generará una ética de la responsabilidad humana, la cual prohíbe el cometer actos libres de responsabilidad. Todos los existencialistas, como les digo, decían que el ser humano era libre cuando se hacía responsable de sus actos, cuando se cuestionaba de dónde venía. Temas del existencialismo. Dentro de otros lo son la condición humana, la libertad y su responsabilidad, las emociones que genera la existencia, el significado que la vida tiene para cada quien. Corrientes existenciales. El existencialismo se divide en tres escuelas: el existencialismo teísta, el existencialismo ateo y el existencialismo agnóstico. El existencialismo teísta reflexiona sobre la existencia de Dios y el espíritu humano. El existencialismo ateo niega la existencia de Dios y analiza sobre los valores humanos. Y el existencialismo agnóstico considera que la existencia de Dios es simplemente irrelevante en un análisis de la condición humana. Entonces aquí vemos los tres tipos de existencialismo o las escuelas que se manejan. Diferentes autores o se clasifican en diferentes escuelas los autores. Los principales exponentes son Jean-Paul Sartre, que es de Francia, Albert Camus también de Francia, psicólogos existencialistas, Merleau-Ponty y el dualismo mente-cuerpo, Viktor Frankl con la logoterapia, Rollo May con la libertad y el destino en psicoterapia. Fenomenología y existencialismo. La fenomenología, fundada por Husserl a principios del siglo XX, surge como un intento de convertir la filosofía en una ciencia estricta encargada de la descripción de los fenómenos. Entendido el fenómeno como la cosa misma tal y como se presenta. En este sentido, la fenomenología no solo constituye una filosofía, sino también un método. Entonces vamos a ver cómo se va dando la fenomenología.
el padre de la fenomenología es Edson Husserl, como les dije, y él rechaza la absolutización del mundo porque considera que es un reduccionismo. Afirma que todo lo que el hombre sabe del mundo lo conoce a partir de su experiencia vital, porque sin ella los símbolos de la ciencia quedarían sin sentido. Entonces él nos dice, Husserl dice, el hombre o el ser humano, todo lo que conoce a esa parte de su experiencia de vida, todo lo que va a ir conociendo esa parte de su experiencia de vida. ¿Por qué? Porque si no, no hay sentido. La fenomenología estudia los fenómenos tal y como son experimentados por el hombre y por lo tanto permite el estudio de las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de referencia interno del sujeto que las vive y experimenta. El mundo es lo que se percibe en la experiencia vivida. Entonces, como les digo, esta fenomenología es lo que la experiencia que vamos tomando día con día es lo que es la fenomenología. La actitud natural es la creencia en la realidad del mundo, supuestos teóricos que lo justifican, afirmaciones de la ciencia de la naturaleza y etc. Está cargada de interpretaciones admitidas tácticamente como válidas, de prejuicios y de intelectualizaciones. Propone pasar de la actitud natural a la actitud fenomenológica, describiendo los fenómenos de la conciencia. Para esto tiene que quedarse en la reducción eidética y la reducción fenomenológica o epoge. ¿Qué es la reducción eidética? La razón pone entre paréntesis todo lo que no es fenómeno y del fenómeno, todo lo que no constituye su esencia y su sentido, su forma o su idea. La ciencia de esta esencia y su descripción es la tarea fundamental de la fenomenología. Y la otra es la reducción fenomenológica o el epoge. Poner entre paréntesis a modo de una suspensión de juicio la actitud natural. Eso significa que debemos intentar ante todo, prescindir de todos los presupuestos de la vida ordinaria para que las cosas puedan manifestarse tal y como son. Por último, vamos a hablar de algunos autores que vamos a ir viendo sobre el curso. Ahorita nada más es ponerle sus datos más importantes. A lo largo de las sesiones vamos a ir viéndolos más a fondo, irlos desglosando, viendo sus obras, sus pensamientos. Ahorita nada más les voy a poner algo como que para irse familiarizando con ellos. El primero es Kierkegaard. Nació en 1813 en Copenhague y murió por consecuencia de un ataque de parálisis en 1855. De origen danés, filósofo protestante de la religión. Tras haber estudiado teología y filosofía en Dinamarca y en Alemania, es escritor en su ciudad natal. Influyó en el movimiento de renovación teológica y filosófica después de 1918. Sus obras principales son El concepto de la angustia, Estadios en el campo de la vida, Diario, Temor y temblor, La enfermedad mortal, Ejercitación al cristianismo, Las migajas filosóficas o lo uno o lo otro. Su pensamiento. El punto de partida y la meta de las preocupaciones kierkegaardianas es el yo, como ser individual. De nada sirve a los hombres querer determinar primeramente lo exterior y luego el elemento constituido. Se debe, en primer lugar, aprender a conocer a sí mismo antes de conocer a otra cosa. El yo debe entenderse como relación consigo mismo, el yo es autorrealización. El otro autor es Hegel. Es un filósofo alemán. Estudió primero en el instituto de su ciudad natal y entre 1788 y 1793 siguió estudios de teología en Tubinga, donde fue compañero del poeta Hölderlin y del filósofo Schelling. El propio Hegel califica al idealismo de Fichte de subjetivo, al de Schelling de objetivo y el suyo como absoluto, para denunciar la incapacidad de estos para resolver la contradicción, tarea que para él constituía el objetivo último de la filosofía. La supresión de la diferencia es la tarea fundamental de la filosofía. Uno más es Miguel de Unamuno. Escritor, poeta y filósofo español, principal exponente de la generación del 98. Entre 1880 y 1884 estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid, época durante la cual leyó a Thomas Carlyle, Herbert Spencer, Friedrich Hegel y Karl Marx. Inicialmente, sus preocupaciones intelectuales se centraron en las cuestiones éticas y los móviles de su fe,
Desde el principio trató de articular su pensamiento sobre la base de la dialéctica hegeliana y más tarde acabó buscando en las dispares instituciones filosóficas de Herbert Spencer, Søren Kierkegaard, William James y Henry Bergson, entre otros, vías de salida a su crisis religiosa. Martin Heidegger. Él nació en Mexico, Alemania, en 1889 y murió en 1976. Estudió en la Universidad de Friburgo, donde se doctoró y de cual fue luego profesor. También ejerció la docencia en la Universidad de Marburgo. En su recorrido pareció adherirse al nacionalismo, pero más tarde decidió y dedicándose solo a la enseñanza llevar una vida retirada. Se sabe además que ingresó de novicio a la comunidad de los jesuitas y unos meses más tarde se retiró para ingresar al seminario de su ciudad. Ahí tampoco permaneció porque tuvo que ir a la guerra. Sus obras principales son Ser y Tiempo, Kant y el problema de la metafísica, La esencia del fundamento, ¿qué es metafísica?, La doctrina platónica de la verdad y La esencia de la verdad. En sus escritos se preocupa por la exposición de la pregunta acerca del sentido del ser, su estructura, su necesidad y su permanencia. Uno más es Jean-Paul Sartre. Nació en París en 1905 y murió en 1980. Principal representante del existencialismo del siglo XX. Autor de muchas novelas y obras de teatro. Pensador de la acción política. Fue profesor hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Luego estuvo en los campos de concentración alemanes y al ser liberado se volvió a dedicar a la acción docente. En 1945 fundó una revista que llevaba por título Los tiempos modernos y desde entonces se dedicó a la actividad literaria. Obras. Sus principales obras son El ser y la nada, La imaginación, La náusea, Las moscas, El diablo y el buen Dios, La muerte en el alma. También cuenta con innumerables novelas y ensayos filosóficos. Su pensamiento. Sartre nos ofrece una versión francesa de la doctrina de Heidegger y define el existencialismo como un intento de extraer todas las consecuencias de una posición atea coherente. Recuerden que este Sartre es de los existencialistas ateos. Karl Jaspers. Nació en Oldenburg en 1883 y murió en Basilea en 1969. Fue primero psiquiatra, pasa en 1921 a ser profesor de filosofía en Heidelberg y en 1948 en Basilea. Después de Heidegger es el más destacado existencialista en el ámbito de la lengua alemana. Estimulado por Pascal, Kant, Kierkegaard y Nietzsche, rompe los límites del pensar y filosofar puramente académico, y así presenta la filosofía como forma de existir del hombre. Sus obras: Psicología de las concepciones del mundo, Filosofía, La fe filosófica, Origen y meta de la historia, Situación espiritual de nuestro tiempo, Filosofía de la existencia, Sobre la verdad, razón y existencia, Psicología general, Psicología de la concepción del mundo, La bomba atómica y futuro de la humanidad, entre otras. Y por último vamos a ver a Gabriel Marcel. Él nació en París el 7 de diciembre de 1889 y murió en 1973. De familia diplomática y adinerada, lo que posibilita que Gabriel desde su infancia sea un hombre culto. Él era católico y su madre judía. Por su constitución débil se libró de prestar servicio militar, pero se dedica a prestar un servicio a la sociedad en la Cruz Roja. Vivió momentos difíciles como la muerte de su esposa en 1947 y en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial se dedica a escribir en su casa de campo. Sus obras, muy influenciado por Kierkegaard, y esto se ve claramente en sus obras. Diario metafísico, prolonguémonos para una metafísica de la esperanza, El misterio del ser, Decadencia de la sabiduría. Entonces, como les digo, esos son los autores que vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita además era para que los fueran conociendo. En la siguiente sesión vamos a ver otro y ahí vamos a ir trabajando poco a poco. Con esto terminamos la primera clase del existencialismo. Esa era una introducción al existencialismo. Para la otra ya vamos a ver los autores, sus obras, sus pensamientos, todo lo que nos conlleva esta parte del existencialismo. Entonces, como les dije, ahorita tienen mi correo, mi teléfono para cualquier duda, aclaración, se les haga saber. Por esta ocasión solo fue una práctica, una clase virtual. Para la otra ya va a ser más dinámica, va a ser más abierta, va a haber más interacción, va a haber ejercicios, va a haber muchas cosas. Sin más, por el momento me despido, dejando en claro
que cualquier cosa estamos para resolverle. Gracias.